soy Emilio Saldaña, El Piso, y no saben qué gusto me da y qué honor además la oportunidad de tocar base con Juan Bordes. Y digo tocar base porque hemos tenido la oportunidad de ir conversando en varias ocasiones. Juan Bordes es director general de PayPal en México. Y Juan, no sabes qué gusto me da además de saludarte nuevamente y tocar base, como habíamos justamente comentado en la última entrevista que tuvimos con Hugo, que te agradezco muchísimo. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, Pisu, la verdad encantado de estar otra vez contigo, platicando aquí, tocando base, como tú dices, de la última vez que hablamos fue creo que en noviembre del año pasado, entonces ya pasaron algunos meses, pero pues gracias por la invitación, como siempre, gracias por tu tiempo para ti y para todo tu auditorio. Al contrario, muchísimas gracias, Juan, por la oportunidad de platicar. La primera pregunta que me parecería obligada, Juan, es justamente, habiendo tenido la oportunidad de platicar hace unos meses, en medio de la pandemia, en medio del evento, incluso de la parte más compleja de la pandemia, porque estábamos en el encierro a todo lo que daba y todavía la parte de las vacunas y esos procesos no estaban presentes. Entonces, en ese momento pudimos platicar y conocer no solamente mucho de lo que ha estado haciendo PayPal a nivel mundial y en México, por supuesto, sino cómo estaban cambiando los hábitos de compra en los usuarios, cada vez usuarios más grandes, más jóvenes, cada vez mucho más productos y servicios que de otra forma comprábamos en lo análogo, habíamos comenzado a consumirlos en lo digital, un poco empujados también por las circunstancias. Y el día de hoy, Juan, la intención sería actualizar un poquito desde la perspectiva de PayPal y por supuesto de la perspectiva de México, ¿cómo han sentido ustedes que ha venido evolucionando el uso de los servicios y los pagos en línea y en el caso de ustedes particularmente, qué han ido aprendiendo hoy que ya tenemos vacunas, que estamos regresando, pero que vemos que hay muchas cosas como los hábitos de compra digitales seguros, como yo puedo hacerlo hoy con PayPal, que más bien, en mi caso, por ejemplo, pues hasta más cariño le hemos agarrado, Juan. Pues qué bueno que le has agarrado más cariño, Pisu. La verdad sí ha cambiado todo mucho. Obviamente, de la última vez que platicamos, que fue en noviembre, ya habían pasado pues 6 meses, 7 meses de que inició la pandemia, de que inició el encierro. Y pues ya veíamos cómo iba cambiando el mundo, México y nuestros hábitos de compra, ¿no? Y la realidad es que en los últimos meses también, pues ya estamos en junio, ¿no? O sea, ya pasó medio año, es increíble que ya estamos en junio. Y las cosas, fíjate que sí se han dado un poquito como nosotros lo habíamos anticipado. Si tú recordarás, primero para regresar al año pasado, obviamente el encierro a nivel global y a nivel México, pues hizo que el comercio electrónico y el comercio digital tuviera una explosión gigantesca en México, ¿no? Entonces, recuerdo Hot Sale del año pasado, ¿no? Porque acaba de terminar el Hot Sale hace unos días. Correcto, sí. Edición 2021, ¿no? Entonces, justamente Hot Sale de hace un año, pues fue cuando todos estábamos en el encierro y fue un evento explosivo porque pues toda la gente estaba en sus casas, guardado, teniendo todas las precauciones. Había mucha incertidumbre, yo creo, en el mundo de qué es lo que estaba pasando, ¿no? Las tiendas estaban totalmente cerradas. Y la única forma de poder vender como comercio y de comprar como consumidor, pues era a través de una plataforma digital, a través del comercio electrónico, y obviamente PayPal se convirtió en una forma muy importante para poder ayudar a las empresas a vender y a los compradores a comprar, ¿no? Entonces, eso fue como que el inicio y fue evolucionando, como bien decíamos, hasta fin de año. Y algo que nosotros, fíjate que nosotros comisionamos un estudio desde el año pasado para ver un poquito cuál sería el comportamiento del 2021, ¿no? Y a reserva de los datos que te pueda dar un poco, Pisu, pues ya ahorita estamos en junio, entonces sí te puedo decir cosas de la realidad más allá de lo que el estudio hizo en base a las muestras que tomó, ¿no? Pero fíjate, algo bien interesante es que en la encuesta que hicimos, salió que 9 de cada 10 encuestados planean comprar en línea en 2021. O sea, ya se volvió algo súper relevante. O sea, 90% de los encuestados contra 7 de cada 10 que lo habían hecho en el 2020, siendo el 2020 todavía pues un momento crítico de la pandemia, ¿no? Contra otros años que era mucho menor. Entonces el crecimiento que vemos en el comercio digital fue gigantesco, ¿no? Y sí lo estamos viendo ahorita en el 2021. Entonces, para platicarte rápidamente, en Hot Sale que acaba de terminar, que creo que fue una edición muy, muy importante,
fue muy interesante ver cómo pues los comercios y cómo las plataformas y todos los actores de esta industria pues vimos cómo funciona, ¿no? Porque a diferencia del año pasado, Pisu, todos estábamos en nuestras casas y si queríamos comprar no nos quedaba de otra, ¿no? Este año en el Hot Sale prácticamente todas las tiendas estaban abiertas. Entonces, creo que era la prueba de fuego para el comercio electrónico en México, ¿no? El decir, a ver, si es cierto que tuvo este avance realmente el comercio electrónico en México. Y fíjate que sí, o sea, en nuestro caso tuvimos un crecimiento de doble dígito, lo cual fue muy interesante porque estamos hablando de una base del año pasado gigantesca, ¿no? Entonces, para nosotros sobrepasar el número del año pasado, con todas las tiendas abiertas y con toda la dinámica distinta que la gente quiere salir pues digo, ya como tú decías al inicio, ¿no? Ya la gente está vacunada, mucha gente, ¿no? Afortunadamente. En fin, empezamos a regresar a cierta vida normal, pero el comercio electrónico estamos viendo que logró esa penetración y se está manteniendo. Entonces, eso para nosotros es algo súper importante porque uno significa que el comercio electrónico sigue creciendo y dos, nosotros como PayPal pues seguimos avanzando y seguimos teniendo cada vez más clientes y más usuarios. Qué espectacular dato me estás compartiendo. Justo el tema del hot sale era uno de los temas que quería conocer en términos de tu opinión, pero este crecimiento del doble dígito, ya con el contexto que nos describes, me resulta realmente interesantísimo. Ustedes en PayPal han manejado, Juan, desde hace un buen tiempo, y que me encanta, la verdad, el recurso y la posibilidad de utilizar sus servicios como oportunidades que permiten construir confianza y llevar la democratización de los servicios financieros. ¿Cómo ha venido desarrollándose esto el día de hoy? Y en México, ¿cómo ha venido creciendo el uso de PayPal específicamente para ustedes, señor? Pues sí, Pisu, la verdad es que para nosotros es una gran responsabilidad, ¿no? Siempre lo ha sido, pero a partir de la pandemia, donde nos convertimos en el método de pago, digamos, para que la gente pueda poder consumir y aún más importante, para que las empresas puedan subsistir, los pequeños y medianos negocios que no tenían forma de abrir sus puertas, abrir una cuenta de PayPal y empezar a vender a través de su plataforma electrónica, la verdad era una gran responsabilidad, ¿no? Entonces, el tema de la democratización y la inclusión digital, que es como le llamamos nosotros en México, ¿no? Tenemos un papel bien relevante y es lo que hemos venido impulsando, esa inclusión digital, que todas las empresas pues tengan un comercio electrónico, que ojalá puedan tener PayPal, porque PayPal además los va a apoyar en cualquier tema de fraude, las reglas de riesgo que tenemos nosotros. Tenemos cosas bien importantes y muy avanzadas en términos de herramientas antifraude otra vez, ¿no? Y inclusive a nivel comercial, ¿no? O sea, muchas campañas de comunicación, de publicidad, que hacemos a veces en conjunto con los mismos bancos, tarjetas de crédito, etcétera, ¿no? Y los comercios especialmente, ¿no? Para poder apoyarlos a que pues estén vendiendo lo más que puedan. Entonces sí ha sido un reto bien importante, pues tener esa base muy, muy sólida como empresa, con toda la tecnología globalmente. Como sabes, a nivel global, pues tenemos oficinas en todos lados y tenemos oficinas que ven la parte de fraude y de riesgo en Sudáfrica, en Israel, en Estados Unidos, en muchas partes del mundo, donde estamos revisando constantemente y monitoreando que las cosas estén funcionando bien. Y especialmente cuando los volúmenes incrementan tanto, es cuando más tenemos que estar más atentos por nuestros usuarios, por nuestros comercios. Muchas gracias, Juan. Una cosa que me parece muy relevante es que México había venido teniendo un crecimiento muy interesante en el uso justamente de este tipo de servicios, particularmente además de la plataforma de PayPal como el medio a través del cual no solamente puedo tener acceso a comprar en línea, sino además tengo la tranquilidad de que mi tarjeta de débito o de crédito jamás está expuesta, jamás la está viendo 1, 2, 25 servicios en los que pagamos. Si nos pasa con los passwords, que no nos pase con las tarjetas es obviamente importante. ¿Cómo sientes tú que hoy cuál es la posición de México en Latinoamérica con respecto al crecimiento y consumo de servicios de finanza digital? Fíjate que México se posicionó en los últimos 18 meses como
probablemente el país más importante en crecimiento, ¿no? Con respecto a los otros años. ¿Y esto qué significa? Que México, por alguna razón, probablemente cultural, de educación o de alguna forma, la gente le costaba un poco de trabajo todavía consumir servicios financieros, especialmente de manera digital, ¿no? Estábamos muy acostumbrados a el efectivo, a hacer la transacción en persona, y obviamente somos un país con un nivel de poca bancarización. Eso lo sabemos, que tenemos que ir trabajando todas las instituciones financieras hacia ese lugar, ¿no? Entonces, los últimos 18 meses, debido a la pandemia, pues sí se volvió algo donde la gente otra vez tuvo que decir, bueno, pues es la única forma en la que puedo consumir, o es la única forma en la que puedo vender. Y sí se nota cómo no solamente PayPal, sino cualquier otro servicio digital financiero ha tenido un boom muy grande. Y México, cuando ves el crecimiento, es mayor que el de Brasil, que el de Colombia, que el de Argentina. Entonces, yo creo que ya pasamos esa barrera que teníamos durante varios años, que como tú dices, veníamos con un buen crecimiento, pero todavía no terminamos de destapar ese potencial tan grande que tiene el país, ¿no? Porque pues la cantidad de gente, la cantidad de usuarios y la oportunidad que hay en el país es gigantesca, ¿no? Algo que me llama mucho la atención sería conocer qué tanto cada vez más, y esto ustedes lo tienen muy rígido, ¡ay! Rapidísimo antes, además, y también para quienes nos acompañan. Pocas veces nos platicaba Juan de las medidas que tienen en términos de seguridad y prevención de fraude cuando estás utilizando estos servicios. Y yo les puedo decir a nuestra audiencia, y seguramente aquí en el video de la entrevista están viendo un pedacitito en pantalla, pero pocas veces yo he visto una pantalla tan emocionante, al menos para mí, como la pantalla del dashboard que pude ver en las oficinas de ustedes, en el que hay un planeta a través del cual estás viendo en todo momento, en tiempo real prácticamente, el registro de las distintas operaciones que se están realizando y esto que tú explicabas ahorita, que nos comentabas, la forma en la que PayPal no solamente te permite proteger, como yo decía, tus tarjetas sin que no la vean los terceros, sino que además, si alguien quiere utilizar tu cuenta de PayPal de manera no autorizada, la serie de inteligencia artificial que ustedes tienen para poder detectar que, oye, por más que lo parece, ni es el piso, ni compra estos productos, no lo hace a esta hora, no lo hace en estos colores, me parece realmente espectacular. ¿Cómo ha venido avanzando a nivel mundial esto? Y perdóname, pero aquí es el fanatismo completamente geek, esto de la inteligencia artificial alrededor de todos estos servicios, señor. Me encanta platicar de eso, y lo que dices es bien interesante, ¿no? Esos pantallas que tenemos en nuestras oficinas, ¿no? Donde estás viendo las transacciones en tiempo real y de dónde vienen y de dónde salen, a veces dentro del mismo país, a veces, como le llamamos, cross-border de un país a otro, ¿no? Porque pues recordemos que tenemos casi 400 millones, 390 y tantos millones de usuarios activos a nivel mundial. Entonces, bueno, incluyendo comercios, ¿no? Lo que tú dices, la parte tecnológica, la parte de inteligencia artificial, los algoritmos que tenemos atrás son críticos para poder proteger a los usuarios, a los comercios, ¿no? Tú, como recordarás, Pisu, pues tú tienes, como usuario de PayPal, tienes protección al comprador. Es decir, si tú mañana entras a un comercio y te compras una camisa blanca y te llega roja, tú dices a PayPal, oye, pues me llegó mal, y PayPal te va a hacer el reembolso, ¿no? Y PayPal probablemente voltee con el comercio y no haya ningún problema y se arregla, ¿no? Y el comercio también va a tener esos beneficios. Pero nosotros, como tú dices, tenemos equipos, ¿no? Y por eso te mencionaba estas oficinas que tenemos, varias en Estados Unidos, en Israel, en Sudáfrica, en otros países del mundo, oficinas dedicadas a la parte de antifraude, que están viendo con inteligencia artificial, con algoritmos muy avanzados de la tecnología más avanzada que hay de seguridad, antifraude, esos rasgos, ¿no? Oye, ¿Pisu realmente compra una camisa roja? ¿O Pisu realmente gasta en estos lugares? No, probablemente quisiste hacerlo, ¿no? Pero fíjate, nosotros a veces, bueno, no a veces, lo que yo he visto es que tomamos en cuenta muchas variables dentro de la compra. Uno está comprando, pero se está viendo pues que seas tú, que sea Emilio el que realmente está haciendo la compra, ¿no? Por donde está comprando, inclusive si estás comprando desde tu móvil, ven la inclinación y la forma en la que escribes, porque son a veces pues sí medio
es muy interesante, ¿no? Pero son cosas que para nosotros son muy importantes ver, porque sabemos si realmente es Emilio Saldaña, Pisu, el que está comprando, o es alguien más que está haciéndolo en vez de él, ¿no? Y entonces en ese caso, pues podrás recibir una llamada, una alerta, un correo, o inclusive se bloqueará tu cuenta por tu propia seguridad. Y si no llegara a pasar eso, si tú no reconoces el cargo, obviamente pues tú tienes esa protección que jamás vas a tener ningún problema. Pero al final lo que tratamos es de no llegar nunca a eso, sino que estar monitoreando realmente que todas las transacciones estén hechas por la persona que dice ser. Que es espectacular además, y te agradezco esto que nos estás actualizando en todo este sentido. Yo te puedo decir que yo fui víctima de un hackeo en una red social en donde tenía una cuenta de pagos de publicidad y afortunadamente doy fe de ello. Mi cuenta yo la estaba manteniendo los pagos con PayPal. Muy rápido. A PayPal le tomó, lo juro porque además están los registros de mis correos, a PayPal le tomó menos de 48 horas que les escribiera yo y les dijera, oye, me acaban de hacer un cargo por $100, pero ni fui yo, ni mucho menos, y se metieron a mi cuenta y te paso estas pantallas que logré juntar y tal, estoy atento. En menos de verdad de 48 horas recibí el reembolso con un correo de PayPal anunciándome, revisamos el caso, tienes razón, aquí está tu reembolso. Esto debe haber sido antes de la pandemia. Déjenme decirles que es la fecha en la que yo sigo recibiendo correos de la plataforma, de la red social, diciéndome que siguen revisando mi cancelación y que cuando tengan más informes me van a contactar. Pero así de diametral la diferencia en esto que nos acabas de describir. Entonces, muchas gracias por eso. Una duda final, Juan, y qué gusto platicar contigo, y te agradezco la oportunidad de actualizar cómo es que está el entorno de pagos y servicios digitales apoyados por empresas como ustedes. Actualmente, ¿cuál es el crecimiento en términos de audiencias y de usuarios que ustedes tienen que les ha llamado, que te llama más la atención? Es decir, ¿ha crecido más en toda esta época las personas que utilizamos PayPal para pagar o los comercios que utilizamos PayPal para recibir los pagos de nuestros posibles clientes? ¿Cómo en México se ha ido recibiendo esta segunda, señor? Pues mira, afortunadamente han sido los dos, Pisu. Los consumidores, los usuarios han sido muchísimos, ¿no? Nosotros, de que empezó la pandemia al día de hoy, tenemos más de 1 millón de usuarios activos, ¿no? Un usuario activo es una persona que transacciona por lo menos una vez cada 12 meses con PayPal, ¿no? Y el nivel que tenemos nosotros de usuarios en promedio es de 3 o 4 transacciones en promedio, ¿no? Por lo menos. Entonces, ese es el caso de usuarios, así como tú, como yo. En el caso de comercios, también hubo una explosión gigantesca, especialmente en los pequeños y medianos comercios. Okay. Donde lo que hicimos nosotros pues, fue también tener herramientas para ayudarlos a crear su cuenta de la manera más rápida, a poder tener su botón de PayPal en el checkout de la plataforma que ellos escogieran y facilitar mucho eso, ¿no? Para que pudieran echar a andar su negocio lo más rápido posible, ¿no? Entonces, sí vemos varios comportamientos diferentes. No te puedo decir datos específicos, no tengo. Sí te puedo decir, no te preocupes. Casi, sí, estamos cerca de los 5 millones de usuarios, estamos en 4 altos millones de usuarios activos ahorita en México. Ha aumentado mucho, eso incluye los comercios también. Pero mira, rápidamente te puedo decir que los mexicanos en general, ¿cómo están comprando? Por celular están comprando el 77% de las compras son por... Eso es súper importante, ¿no? O sea, las computadoras de escritorio pues ya pasaron obviamente a un segundo plano con menos del 30%. ¡Wow! Ok. Chistoso, fíjate, las tabletas como que no han tenido ese auge para la compra. Yo no sé tú, pero yo compro o en mi teléfono o en mi computadora. Me cuesta trabajo comprar en la tableta, ¿no? Qué interesante que lo menciones, sí, igualito. Me identifico totalmente, sí. Órale. Y lo chistoso es que nos salió en este estudio real, ¿no? La tableta es el dispositivo que menos se utiliza para una compra, ¿no? Y luego, en cuanto a preferencias de sitios de compra, fíjate, vimos que la mayoría se van a lo que le llamamos marketplace, ¿no? O sea, luego sitios de supermercados, tiendas departamentales
y en último lugar aplicación, no en último lugar, ¿no? Pero es como que el tipo de preferencia, las aplicaciones de servicio a domicilio, pues que las conocemos todos, ¿no? Desde comida, restaurante, súper, etcétera, se han vuelto sumamente importantes, ¿no? Entonces, eso ha aumentado muchísimo y es un poco como vemos estos behaviors o comportamientos del consumidor, ¿no? Y al final la principal virtud también para comprar en línea es el servicio a domicilio, ¿no? O sea, eso se ha vuelto súper relevante porque es conveniente, porque es fácil y porque es rápido y obviamente por la seguridad ante el COVID, ¿no? Y también ahora, ¿por qué no? En una ciudad como la nuestra, en un país como el nuestro, donde a veces el tráfico es brutalmente difícil, ¿no? Lo vivimos nosotros, pues el pedir las cosas que te lleguen de una forma mucho más rápida es mucho mejor, ¿no? Entonces son cosas que han ido evolucionando en los últimos meses y se han definido este año. Estás en mute. Te digo, tan bonito que me había salido. Juan Bordes, director general de PayPal en México. No sabes cuánto te agradezco, de verdad, la oportunidad de platicar contigo y toda esta información que nos compartes en medio de la relevancia que hoy el pago y las finanzas digitales tienen para todos nosotros. Juan, ¿qué pregunta relevante que debe conocer nuestra audiencia su respuesta a través tuya no estoy haciendo en este momento, señor? Pues yo creo que la pregunta principal, y yo que le hiciste de cierta forma, pero ¿es seguro transaccionar en línea? Sí, sí lo es. Y con PayPal, como lo dijo Pisu, más aún, ¿por qué? Porque nunca vas a tener que dar tus datos de tu tarjeta de crédito, ni tu fecha de vencimiento, ni nada. Eso se lo vas a dar a PayPal una vez, como tú sabes, Pisu. PayPal lo va a agarrar, lo va a guardar en una bóveda y eso de información no le va a llegar al comercio, a nadie le va a llegar. El único que le va a tener es PayPal. Y entonces cuando tú compras con PayPal, le das un clic a un botón, pones tu password, ¿no? Tu usuario y tu contraseña, a menos que decías poner One Touch, que con One Touch en un clic estás fuera, PayPal te rellena todo y la compra es súper, súper sencilla. Nosotros ofrecemos, como sabes, protección al comprador, protección al vendedor. Entonces, la gente que todavía no se ha animado a comprar en línea, les sugiero y de verdad los aliento a que vayan a hacerlo, como lo ha hecho Pisu y como lo hemos hecho todos nosotros. Yo los invito igualmente porque de verdad que lo que hemos platicado el día de hoy, en mi caso bien particular, independientemente de mi gusto y afán por compartir toda esta información tecnológica, como usuario puedo dar de veras fe de lo muy grato que es pues, sentirte protegido, porque en el momento en el que tienes cualquier problema, que esto es lo que pasa normalmente, uno se siente solo ante ese sitio web que ya hizo la transacción, pero que no me entregó nada. ¡Qué barbaridad! Y en el caso de ustedes es la tranquilidad de decir, no es contigo y no es por la buena, sí, bueno, pues es por la muy buena, que es la de te desconecto y te desactivo los pagos. De verdad, Juan Bordes, gracias por la oportunidad de platicar contigo y si te parece bien, pues casi me encantaría poder comenzar a convertir en la tradición de poder conversar cada cuantos meses contigo y conocer qué es lo que PayPal está haciendo y cómo está avanzando toda la tecnología financiera digital en nuestro país y en el mundo además, porque esa es la parte bien relevante, señor. Pues no, al contrario, Pisu, como siempre un gusto poder estar contigo y con tu auditorio y feliz de que podamos seguir platicando la vez que quieras. Sabes que aquí yo estoy a tus órdenes, dar datos y platicarles un poco de cómo van las cosas y ayudar a la gente y a los comercios a que puedan tener esta libertad financiera y digital, creo que es lo más importante. Entonces estoy a tus órdenes, como siempre. Pues ya estamos, Juan, y si nuestra audiencia siente que esto además de una entrevista fue una invitación a que usen los servicios, no se equivocan. Es una invitación a que de verdad usen estos servicios. Juan, muchísimas gracias por la conversación.